Gracias a todos por estar presentes en esta nueva edición del Congreso Anual del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista. Primer evento presencial de los últimos 2 años y esperemos que se mantenga así, por favor. Muchísimas gracias a la industria que nos acompaña todos los años. A pesar de estos 2 problemáticos años que tuvimos, nos siguieron apoyando. Muchísimas gracias. Sin ellos no podríamos estar acá haciendo este evento sin poder charlar y discutir y vernos después de tanto tiempo, que la verdad se extrañaba la presencialidad, se extrañaba esta situación. En honor al tiempo, ya que estamos arrancando medio tarde, nada, solamente un par de mensajes. Al mediodía, en la sesión de apertura, pueden venir los invitados. ¿Sí? El doctor Brecher va a dar una disertación sobre los 50 años de la cardiología intervencionista en Argentina. El almuerzo va a ser en 2 lugares distintos. Por favor, fíjense, les llegó un mail a todos a dónde les toca almorzar. Hay una parte por el tema de aforo, tenemos una parte que va a ser acá en el lobby del hotel y otro que va a ser en el Clubhouse que está enfrente, cruzando la calle. Por favor, fíjense, así vamos a tiempo porque va a ser 1 hora y media nada más para almorzar. Nada, muchísimas gracias de vuelta con esta nueva edición del CASIVAL. Muchas gracias, doctor Velardi, Damonte, Carla, para poder hacer realidad esto. Bueno, arrancamos cuando vos quieras, Aníbal. Gracias. Bueno, vamos a ir arrancando. La primera presentación es actualización en indicaciones de TAVI y RED en Argentina. Lo va a presentar Matías Steckman, que es el coordinador del Sanatorio Espino Quieto y del programa estructural del Sanatorio Güemes. Matías, les pedimos por favor que sean puntuales con el horario, así después podemos hacer las preguntas al final. Bueno, gracias Carla, gracias al CASI por la invitación. Me tocó un tema un poco complicado, parece fácil, pero cómo hablar de la actualidad del TAVI en Argentina y de las indicaciones, porque es medio difícil obtener los datos, pero bueno, se me ocurrió plantear los siguientes objetivos en 10 minutos. Revisar un poco las guidelines, porque realmente hubo cambios rotundos en las guías de valvulopatías, revisar un poco la data que tenemos en algunos registros de Latinoamérica y que ahí hay información argentina, de los datos de Argentina, situación en otros países como para situarnos a ver dónde estamos nosotros respecto a otros países de Europa, América. Después hacer una breve revisión de la distribución de los dispositivos en Argentina y problemática por último y desafíos. Entonces, en primer lugar, ¿qué dicen las guidelines internacionales? En principio las guidelines son guías, como dice el título, no son documentos legales, por lo tanto no son ni inflexibles ni mandatorios y siempre deben estar por debajo del criterio clínico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tanto nosotros como las auditorías médicas, etcétera, suelen ser muy inflexibles y necesitamos un poco de flexibilidad, sobre todo en nuestro medio. Respecto a las últimas actualizaciones, ustedes saben que hubo 2 grandes actualizaciones, tanto de la guía americana como de la guía europea. Rápidamente, para resumir, y si bien no son las indicaciones de Argentina, uno podría tratar de deducir algunas cosas. En primer lugar, fíjense que fue muy contundente respecto a qué es clase 1, tanto en la americana como en la europea, no tengo con el puntero acá, siguen avalando que la toma de decisión tiene que estar formada por un centro, por un HER team, por algo muy específico. Pues yo celebro y todos celebramos que las guías por primera vez ponen edades, ¿sí? Como para hacer la indicación y no se basan tanto en el riesgo quirúrgico, en los scores. Entonces, fíjense que clase 1A para la americana y 1B para la europea, la cirugía en pacientes jóvenes. El problema es cuán jóvenes tienen que ser los pacientes. Bueno, para la guía americana son menos de 65 años y para la europea menos de 75. Y TAVI, clase 1, también contundente para pacientes añosos. ¿Cuán añosos? Fíjense que acá también hay un gap de años entre la americana y la europea de 5 años. 80, más de 80 para los
americanos, más de 75 para los europeos. Después, ¿qué pasa entre estas edades, ¿no? Entonces, fíjense que TAVI o SAVI es clase, o cirugía, es clase 1 para pacientes entre 65 y 80 años en la guía americana, y en la guía europea, a partir de los 75 años o menos de riesgo intermedio, ya indican clase 1 el TAVI. Por último, fíjense que también es clase 1 en ambas sociedades, en ambas guías, la indicación de cirugía cuando el TAVI no es anatómicamente posible por vía transfemoral, ¿sí? Esto es otro punto. Y por otro lado, el TAVI es preferido en clase 1 en ambas guías cuando los pacientes son de alto riesgo o de riesgo prohibitivo. O sea que un TAVI no transfemoral de alto riesgo o de prohibitivo también es clase 1. Y por último, algo importante también para no olvidar es que pusieron, sobre todo la guía americana como clase 1, que no se indica el TAVI en pacientes con sobrevida menos de 12 meses. Nada más nombrar, me parece importante porque en SOLAS y SIAC se hicieron unas guías que se presentaron ahora en el 2021, donde se puso como corte también, más allá del riesgo quirúrgico, edad menor a 75 años para la recomendación del TAVI. Dicho esto, me gustaría revisar un poco qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en Argentina, y para eso yo les traigo esto que se llama Triton Registry, que es un registro que hicimos algunos centros de Latinoamérica y que participaron 4 centros de Argentina con volumen intermedio para sacar un poco data de edades y de riesgo quirúrgico. Fíjense que esto es un registro donde comparamos Standard Approach de TAVI versus TAVI minimalista. No importa la comparación, pero sí lo que importa es que el gran número de pacientes incluidos en el registro tenían entre 80 y 79 años. O sea, fíjense que la media es de 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Es que todavía nosotros en Latinoamérica, para un criterio de edad, probablemente estamos muy por arriba de lo que vienen diciendo actualmente las guías. Y respecto al riesgo quirúrgico, fíjense que la media es un riesgo quirúrgico alto con un STS arriba de 6. No más para mostrarles en este registro que tiene bastante data argentina, los centros o los pacientes que fueron accedidos con approach minimalista, que es esto, minimalistic approach. Fíjense cómo incidió, nomás para mostrarles, en los días de internación. Se bajó casi un 100% los días de internación. Ya metiéndonos en los procedimientos valvulares que tenemos en el país, fíjense, esto es el registro de procedimientos del año 2018, donde podemos sacar algunos datos. Fíjense, esto es RBA, es TAVI, y aórtico, esto está sacado así de la base, pero quiere decir valvuloplastia aórtica. Fíjense que mayoritariamente los procedimientos valvulares en el 2018, fueron procedimientos de TAVI con 715. Después, cuando vamos al 2019, hubo un crecimiento muy importante en Argentina de más o menos 1.516 TAVIs. Todos estos números son estimativos. Traté de ajustarlos bastante, pero es información difícil de juntar. Esto nos da en el 2019 28 TAVIs por millón de habitantes en la Argentina, y si nos vamos al dato actual del 2021 son 1.561, quiere decir que subimos nada más que una TAVI por millón de habitantes. O sea, después de pasar el bache de 2020, 2021 tenemos 29 TAVIs por millón de habitantes. ¿Qué pasa en Brasil? Que nosotros a veces miramos bastante la historia brasilera como si fuera parecida a la Argentina, y no lo es. En 2019, este es un artículo que publica Fabio Sandoli Brito, y muestra que se hicieron aproximadamente en todo Brasil 2.000 TAVIs. Esto lo lleva a 10 TAVI por millón de habitantes. Un dato importante es que en el 2020-2021, Anvisa, que es la ANMAT brasilera, autoriza el TAVI para alto riesgo quirúrgico, con lo cual uno esperaría que después de 2020-2021 sea masivo o mucho más grande la TAVI por millón de habitantes de Brasil, y no es así. Ayer hablé con Enrique Rivero, están en 11 TAVIs por millón de habitantes todavía.
¿Qué pasa en Europa? Fíjense, esto es una encuesta de Viva Medical. En azul estamos nosotros, está Rusia, están algunos países está Sudáfrica, algunos países del este asiático. Más o menos esto es 1 a 10 TAVIs por millón de habitantes, esto es en el año 2017, por lo tanto es un poco desactualizado. Estados Unidos ya estaba con 100 por millón de habitantes y Alemania batiendo récords en 150 TAVIs por millón de habitantes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los volúmenes de TAVI en el 2019, ustedes saben que se autoriza en el 2019 para riesgo bajo, y ahí hay un crecimiento exponencial. Fíjense que en el año 2019 se hicieron 72.999 TAVIs sobre 57.000 cirugías. Esto les dio, respecto, digamos, de otros años, 222 TAVI por millón de habitantes. O sea, hoy por hoy hacen casi más implantes que Alemania. Entonces, situándonos en esto, Argentina creo yo que está por debajo de los países europeos y de Estados Unidos, pero por arriba de otros países latinoamericanos. Esto lo tomé prestado de una presentación que se llama el TCT 2014, y fíjense que acá hay digamos, tal vez una problemática inicial del TAVI en Argentina, que era inicialmente un procedimiento bastante federal. Estos eran todos los procedimientos que se hacían, todas las instituciones donde se hacían TAVI, fíjense que la mayoría estaban situados en la capital federal y Buenos Aires, 2 o 3 en Santa Fe, un par en Córdoba y en Rosario. Hoy yo puedo decir que el TAVI se hace desde acá, desde Ushuaia, hasta Misiones. Entonces esto ha cambiado y se ve reflejado en los números que ya vamos a ver. Vamos a ver qué pasó dispositivo por dispositivo y cantidad por año. Fíjense, en el 2019 tuvimos casi 1.500 y pico de TAVIs en Argentina. Por empresa, Medtronic tiene amplia mayoría, con casi 980 implantes. 290 Boston Scientific y 112 sería en este caso también Boston Scientific, pero por la distribuidora Cyclotech, y el resto estaban divididos entre Sapiens y Portec. Acá traté de desglosar para que entendamos cuál era el volumen de PAMI. Fíjense que aproximadamente el 30% más de todos estos implantes en 2019 fueron autorizados por el Instituto de Seguridad Social. Y aquí, en el 2020, fíjense claramente un bajonazo tremendo del volumen, que tiene que ver obviamente con la pandemia, y hubo una baja de todos los dispositivos de las empresas, incluso también el Instituto de Seguridad Social. En el 2021 hay un repunte importante, se sigue manteniendo la proporción de las empresas, pero fíjense que llamativamente el PAMI no aumentó, incluso hubo un decrecimiento de las autorizaciones. Respecto a la distribución de TAVI por centro, bueno, esto no sé si es una problemática, pero es algo para tener en cuenta, que es que hay muchísimos centros que en Argentina realizamos TAVI, y fíjense que de estos 83 centros incluidos en el registro de procedimiento, cuando uno ve el número de TAVI que realizan por año, la gran mayoría realizan bajo volumen y muy pocos centros realizan un volumen intermedio. Más de 41 no es alto volumen, sino que es volumen intermedio. Entonces, respecto a las problemáticas del TAVI, creo yo que todavía tenemos escasa penetración de la práctica en relación a otras regiones, a pesar de una evidencia muy contundente de la terapéutica. Hay un escaso reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias todavía del impacto que esto genera en costos y ahorro. Tal vez no está bien entendido por las autoridades sanitarias. Todavía tenemos numerosos centros que tienen escaso volumen, y acá puede haber algo de disparidad entre tecnología y resultados. Principalmente tenemos ausencia de datos, o sea, los hemodinamistas acá no tenemos datos que reflejen los resultados clínicos a nivel nacional, y por otro lado, el costo de los dispositivos sigue siendo alto, con bastante componente impositivo en nuestro país. ¿Qué desafíos tenemos? Creo que hay que instrumentar herramientas que faciliten todavía más acceso
del TAVI a más pacientes. Debemos proporcionar a las autoridades sanitarias, financiadores de salud, auditores, los resultados clínicos que tenemos en Argentina. O sea, les tenemos que decir, a nosotros nos va así respecto a la cirugía que les va así, y esto no lo tenemos aún, no tenemos un registro claro, conciso y serio. Debemos promover políticas para reducción de impuestos en los dispositivos y concientizar, sobre todo al sistema de salud, sobre los costos que tiene la cirugía de reemplazo valvular asociada no solo al device que se pone, a la válvula aórtica que se pone durante la cirugía, sino todos los costos asociados, internaciones prolongadas, uso de antibióticos, etc. Y obviamente la rehabilitación cardiovascular y reinternaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Realmente esto daría para un fin de semana de debate. Seguramente al final va a ser interesante las preguntas del panel. Ahora lo quiero invitar, por favor, al doctor Carlos Fernández Pereira, que es subjefe del servicio de hemodinamia del Sanatorio Tamendi, coordinador clínico del Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista y coordinador del servicio de hemodinamia de la Clínica IMA de Adrogué. Carlos nos va a presentar el dispositivo VitaFlow, los primeros casos y experiencia en Argentina. Cuando quieras, Carlos, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio Hemodinamia por la oportunidad de presentar esta válvula que les voy a mostrar los muy buenos resultados que hemos tenido en Argentina. Vamos a ver en líneas generales cómo es la forma de implante. Les va a resultar familiar, aunque con algunas características particulares en este caso. Viene con la válvula, el dispositivo de implante, el balón y un introductor. Y las características son una válvula de Nitinol, que es de pericardio bovino, con una falda para evitar el leak periprotésico. Una característica muy importante que las largas celdas, que son grandes y permiten el acceso coronario, como vamos a ver en los casos, diseño supraanular, y en China tiene una gran incidencia de aorta bicúspide y severa calcificación, con lo cual esta válvula está diseñada con gran fuerza radial. Vienen en 4 medidas, acá las ven, nos guiamos por el perímetro, por el área, y el deployment se realiza con un dispositivo motorizado, electrónico, en el cual por pulsos eléctricos se va liberando la válvula, y a su vez por otros pulsos se puede recuperar el nose cone, pero eventualmente en la parte posterior tenemos una forma manual para aquel que lo quiera realizar en forma manual, pero es un dispositivo de seguridad. La implantación es la forma habitual, utilizando el introductor, atravesar la válvula. Es muy importante, nosotros utilizamos habitualmente la cuerda Safari, pero pueden utilizar la cuerda que están más cómodos. Se atraviesa la válvula como habitualmente y si podemos ver acá, se avanza el dispositivo hasta ubicarlo en el anillo y posteriormente, esto es muy importante para el implante, se utiliza el marcapaseo que lo vamos a mostrar en 140, 120 por minuto. Nos guiamos por el anillo y la técnica que estamos empleando es la cast overlap para disminuir la incidencia de marcapasos. Esta es la disposición inicial. Nos guiamos por el pigtail y inyección de contraste. Y posteriormente iniciamos, como vemos, el marcapaseo a 90-140, habitualmente 120-140. El segundo operador le va liberando la válvula por el dispositivo motorizado. Luego, un poco más acelerado la liberación y podemos pasar. Y luego del implante se libera lentamente, se recaptura el nose cone.
La evaluación angiográfica nos permite, si tenemos necesidad de postdilatar, aunque no somos, este es un diagrama, aunque no somos tan agresivos para postdilatar como verían en este diagrama, se usan balones un poco más grandes, y tenemos diferentes escenarios: la habitual, la válvula tricúspide, con una profundidad estándar; la válvula bicúspide, que ellos tienen muchos casos, una ubicación más alta; y luego la no calcificada, que serían las por fiebre reumática, con la cual poca calcificación. Y hay unos, hasta ahora, 3.000 válvulas implantadas en China, de las cuales más de 250 han sido implantadas off-label en insuficiencia aórtica, con buen resultado, así como también en valve-in-valve, como ven aquí. Y les quería mostrar los casos que son realmente muy buenos. Acá tenemos en el Sanatorio Méndez, como ustedes ven, evaluados por tomografía, la ubicación de la coronaria izquierda bastante baja y fue protegida con una guía, una extensión de guía Guidezilla de cuerda. Esto lo realizaron los doctores Cafaro y Lopardo. Todos estos casos fueron supervisados por el doctor Steisman, con un muy buen resultado. Ustedes ven ahí el Guidezilla. Este siguiente caso también es del Sanatorio Méndez. Y les quería mostrar, acá ven, se visualizan muy bien las coronarias. Todos tratamos de utilizar el marcapaseo habitual, no utilizar la cuerda, porque evitar, dado que este modelo es el inicial, que va a venir el segundo modelo en febrero, en el cual podemos hacer, acá pueden ver el acceso coronario, una anomalía coronaria a través de las grandes celdas. Tratamos de utilizar el marcapaseo habitual, no por cuerda, para evitar la pérdida de la captura y tener este resultado que es muy bueno. Y finalmente tenemos este del Sanatorio Güemes también. Marcapaseo rápido y el implante. No está corriendo bien. Y finalmente, como ha dicho el doctor Steisman, esto se ha, a ver si correcto, ahí está, federalizado en cierta forma en todo el país. Este es una implante en Posadas, con los doctores Gómez Moreno y Lazarte, y en este caso optaron por control con eco intraesofágico, transesofágico. Recordemos que en China están implementando ahora el CAS overlap, pero en un 90% inicialmente estos casos fueron con control intraesofágico, y lo que permite un buen control inmediato del resultado de la válvula. Estos son los resultados presentados en el PCR recientemente a 4 años. Lo que les quería comentar que son pacientes con muchas comorbilidades, muchos pacientes con válvula bicúspide, severa calcificación, 19-20% de marcapaso en ese momento con el primer dispositivo, luego bajó a 12%, y un dato muy importante, todos los que se han implantado acá en Argentina, hasta ahora ninguno ha requerido marcapaso, porque todos han sido implantados con la técnica de CASP overlap y el acceso femoral, en la mayoría de los casos, 24 y 27 las medidas más utilizadas, una disminución muy importante del área y del gradiente, con baja incidencia de leak y una muy baja mortalidad. En conclusión, muy buen resultado en el seguimiento. Esto es muy importante, tengamos en cuenta que estas válvulas nos pueden quedar muy bien inicialmente, pero lo más importante es el seguimiento con una baja mortalidad cardiovascular. Y en conclusión, es un dispositivo que se libera con un motor por vía motorizada, que puede ser manual,
Es muy importante que utilizar el marcapasos habitual, tradicional. No estamos usando la cuerda en este primer modelo. Usamos la técnica Cast Overlap. Hay mucha fuerza radial, muy buen acceso coronario, como ustedes vieron. Hasta ahora, en efecto, los resultados locales han sido excelentes y el seguimiento a largo plazo es muy bueno. Y la próxima generación, que va a ser el reposicionable, lo vamos a tener en febrero en Argentina. Muchas gracias. Gracias, vamos a seguir con la próxima presentación. Quiero pedir al doctor Fernando Cura, miembro del Departamento de Cardiología de la UNICBA, quiero hablar de TAVI, dispositivo disponible. Un gusto estar acá, conociéndonos y reconociéndonos después de esta pandemia. Muy bueno estar compartiendo esta mesa con amigos y con maestros. Bueno, Aníbal, Carla y Jorge Velardi, que cumple 50 años de médico, creo que no sé si es hoy o estos días. Hoy. Así que realmente quiero reconocer que ha sido el modelo, digamos, de médico y bueno, así que un honor estar en esta mesa. Bueno, vamos a charlar, después de esta charla que dio Matías y Carlos. Matías dio toda esta introducción de las indicaciones y ahora nos vamos a meter ya en algo un poquito más técnico. Ya Carlos tocó un poco de los temas técnicos, pero vamos a hablar de cómo elegir la mejor prótesis para nuestro paciente. En el ámbito coronario, los stents mayormente son indistintos para utilizar vamos a poner, 80-90% de las lesiones, pero esto no es así con la elección de la prótesis para la TAVI. Así que tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, así que vamos a tratar de enumerar en los próximos minutos algunos de estos aspectos. Estos son mis conflictos de interés relacionados al tema. Entonces, los desafíos del TAVI es bajar los riesgos lo más cercano a cero posible. Y realmente se ha ido evolucionando mucho en estos 12 años de TAVI en Argentina. 2009 a hoy ha sido un crecimiento no solamente en el número de TAVIs, sino en la mejoría continua de esta técnica para reducir todos estos riesgos. El mismatch de la prótesis, las fugas paravalvulares, la tasa de marcapasos, el compromiso coronario o utilizar válvulas que permitan el reacceso coronario, los problemas vasculares, ya sea del acceso o el accidente cerebrovascular, y el desafío de la durabilidad. Son todos temas que nos van a ayudar a definir qué prótesis utilizar en cada paciente. Bien, las diferentes válvulas, y acá faltaría la VitaFlow, que están disponibles en Argentina, nos permiten un rango bien amplio de posibilidades por vía transfemoral o por vía de otros accesos. Ya vía transapical no hay, y ya ese método, digamos, es muy raro hoy por hoy necesitar un acceso que no sea el femoral. Pero bueno, estas son las válvulas disponibles y son las que tenemos que elegir en virtud de cada paciente, acorde a la anatomía y acorde a algunos datos clínicos. Y en la balanza vamos a tener, bueno, hay pros y cons en la elección de cada una de estas válvulas en cuanto a cuál puede ser la complicación que puede tener o cuál puede ser el desafío anatómico en cada paciente. Yendo al primero de los desafíos, está relacionado a las dimensiones del anillo, tanto medida por área como medida por perímetro. Esto ya nos impone un rango donde no todas las válvulas van para cualquier tipo de anillo. Y hay que tener muy en cuenta que en los anillos pequeños, donde ya se está imponiendo la conducta percutánea por encima de la quirúrgica, hay que pensar en válvulas que sean de posición supraanular, en lugar de válvulas que sean intraanulares. Intraanulares son las válvulas balón expandible, tanto la Sapien como la MyValve,
y intranurales es la Pórtico, a diferencia de las Medtronic y de Boston. Entonces, esto es un punto a definir. También la distribución del calcio. Si el paciente tiene nódulos de calcio, como vemos en el último caso más a la derecha, son pacientes que tenemos que pensar en una pollera bien continente. Y las polleras, y por supuesto con pollera, ¿sí? Con falda. La única que no tiene falda actualmente es la Pórtico, entiendo que pronto va a venir con falda, el resto tienen falda, pero hay algunas que tienen más falda que otras y hay que tomar en cuenta la combinación tanto de nódulos para elección de válvulas con mayor falda, como también la calcificación que va al tracto de salida, esto que se llama daga cálcica. Estas son una morfología de riesgo para las válvulas balón expandibles. Así que en estos casos nos orientamos más hacia las autoexpandibles. Las válvulas bicúspides, desafío, pero que se tratan. Ya vimos recién la VitaFlow, que tiene gran experiencia en bicúspides. Todas las válvulas han caminado el camino de las bicúspides con mayor o menor éxito. Tenemos que pensar en fuerza radial, tenemos que pensar en el tamaño del anillo y en eliminar el gradiente, con lo cual supranulares siempre son beneficiosas en estas anatomías. Y para valve-in-valve, las válvulas autoexpandibles, la Evolut es la que más recorrido tiene, pero hay otras válvulas que están también creciendo en esta indicación, aunque la Evolut es como la que ha transitado más este camino. El acceso a las coronarias es algo que cada vez es más importante, no solamente en aquellos que tengan la altura coronaria baja, donde una válvula como la Accurate Neo es ideal y permite en nacimientos coronarios menos de 10 milímetros colocarla. También, por supuesto, se usan técnicas como de protección coronaria, que se pueden utilizar con otras válvulas, pero también el capítulo de reacceso coronario es algo que cada vez lo tenemos que tener más en cuenta, porque los pacientes tienden a ser más jóvenes, los pacientes requieren muchas veces, en casi la mitad de ellos tienen enfermedad coronaria asociada, entonces utilizar una válvula que tenga una posibilidad de reacceso es vital en muchos pacientes. La tasa de marcapaso, esta tasa de marcapaso que también no solamente nos complica con colocar marcapasos, sino con observar al paciente más días en la internación. Nosotros ya estamos en una fase donde pudimos hacer 2 pacientes TAVI ambulatorio y creo que es algo que se va a ir imponiendo porque es una población que realmente la hospitalización no le hace bien y entonces creo que utilizar válvulas y estrategias que minimicen el riesgo de marcapaso es clave. Hay anatomías, como vemos acá, la presencia de una corta distancia al seno membranoso pueden predisponer a mayor tasa de marcapaso y tenemos que tener en cuenta las características del electrocardiograma para elegir la prótesis con menor posibilidad de marcapaso. Y esto se ha ido logrando a estar menos del 10% en la mayoría de los centros. Los accesos es otro parámetro, aunque todas se han parecido hoy por hoy, 14 French, más o menos, los accesos representan un factor para elegir el tipo de válvula. A medida que han pasado los años, se han hecho más delgados los accesos, los introductores, la posibilidad de utilizar un solo ProGlide en casi todos los pacientes también ha incrementado la seguridad. Y, por último, en la elección de la válvula también está la experiencia del centro. Ahí mostraba Matías cómo 48 centros tenían menos de 5 válvulas. Es muy difícil en un centro que tenga menos de 5 válvulas por año poder elegir y decir, bueno, con este paciente le voy a poner una válvula y a aquel paciente le voy a poner otra, porque hay una curva de riesgos asociado a la experiencia y creo que esta práctica se debe hacer en centros de alto volumen para ofrecerle la mejor calidad a nuestros pacientes. Y por último, el acceso al TAVI está relacionado con las coberturas. Lamentablemente hay veces que hay como vínculos y situaciones que hacen menos elástica la posibilidad de elegir otra válvula, pero tenemos que nosotros trabajar por el mejor resultado en nuestro paciente, así que pidamos la válvula más adecuada y que el sistema se vaya adaptando a esa necesidad. Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir con el próximo orador, Marcelo Rivarola, que nos va a hablar de reemplazo valvular percutáneo pulmonar. Marcelo es médico cardiólogo intervencionista pediátrico, es jefe de hemodinamia pediátrica del Hospital Universitario Austral, jefe de sección de cardiología infantil del CEMIC y médico asociado del Hospital Italiano. Marce, te escuchamos. Para que se resbala de acá. Hola, ¿sí? Ok, voy a tenerlo acá. No, está bien, la tengo. La voy a tener. Ok. Buenos días. Gracias a todos por la invitación. A ver si se puede lograr la conexión. Perdón que ponga mi computadora. Ahí está, ok. Ok, ahí está, perdón. Gracias por la invitación nuevamente para hablar de este tema, el reemplazo valvular pulmonar percutáneo. Estos son mis conflictos de interés. Dentro de las cardiopatías congénitas con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, tenemos como patología preponderante la tetralogía de Fallot. No así también la atresia pulmonar con CIB, el tronco arterioso, la doble salida del ventrículo derecho con estenosis o atresia pulmonar y la transposición completa de los grandes vasos con CIB y EP. Para hacer la corrección de esta obstrucción se utilizan normalmente homoinjertos tratados, conductos valvulados, Hancock, Contegra, conductos biológicos valvulados, como son el tubo de pericardio, prótesis valvuladas biológicas, que son nada más que las válvulas aórticas puestas en posición pulmonar, Hancock 2, Freestyle, Biocor, Mosaic, parche transanular de pericardio, creo que es la técnica más ampliamente utilizada en nuestro medio, como así también la terapéutica de distintas variaciones de plástica de rama. Como toda reparación, por supuesto, tiene una vida en el tiempo limitada, lo que lleva a una disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta disfunción, si es lenta, puede ser bien tolerada hasta la adolescencia y la adultez joven. Lo que suelen aparecer es la estenosis, la insuficiencia, o lo que es más frecuente, es una combinación de ambas, es estenosis más insuficiencia, y depende de la preponderancia de cada uno, va a ser la forma terapéutica en la cual vamos a intervenir. La presencia nos lleva a la presencia de una incapacidad funcional que habitualmente es progresiva, a la presencia de arritmias y a la presencia de riesgo de muerte súbita, que es la causa de muerte más frecuente en estos pacientes dejados o liberados a la evolución natural de la enfermedad. Es por eso que el reemplazo de válvula pulmonar se hace necesario. En nuestro medio, la distribución que tenemos es de 15 a 20% más o menos. Tiene algún tipo de reparación con un conducto, con una válvula biológica protésica o un homoinjerto, los cuales estos pacientes son candidatos para válvulas balón expandible. La preponderancia que tenemos en nuestro medio es básicamente con la reparación a través del tracto de salida y del parche transanular, que son los candidatos para válvulas autoexpandibles. ¿Cómo hacemos la evaluación de estos pacientes para decidir qué camino seguir? Por supuesto que habitualmente los antecedentes, pero un dato más que importante es lo que tiene puesto o interpuesto de conexión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, es decir, el tipo de corrección. Eso nos va a guiar un poco para ver hacia qué lado vamos a seguir. Por supuesto, el electrocardiograma, las arritmias y la duración del QRS, que son valores pronósticos, las imágenes de ecocardiograma para ver todos los detalles de diámetros de cavidades, tubo, diámetros de válvula, de la válvula, del anillo, el tronco pulmonar, ramas, competencia o estenosis de las válvulas. Y las imágenes fundamentalmente que desde el lado nuestro de pediatría, nuestro gol estándar es la resonancia magnética nuclear, sobre todo porque además de darnos una imagen anatómica, nos da una idea de la función del ventrículo derecho. La AngioTAC, por supuesto, si logramos o requerimos mejor definición de anatomía o tiene alguna contraindicación para realizarse una resonancia, como marcapasos o cardiodefibriladores, y por supuesto las reconstrucciones 3D, y que creo que en el próximo tiempo vamos a tener mayor disponibilidad, van a ser las imágenes 3D impresas para hacer una mejor programación de los implantes. Y un dato no menor que lo tenemos en cuenta, cada vez más demostrado, que es la ergometría con consumo de oxígeno, que nos permite establecer el estatus funcional del paciente para saber realmente en qué situación está, y también nos permite hacer una evaluación post-implante para ver cómo es la evolución o mejoría
del procedimiento que realizamos. Si en todo caso después de esta evaluación nos encontramos con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, deberemos hacer una preparación de ese tracto de salida, que lo hacemos mediante dilataciones que pueden ser con único o balones sucesivos, y un test de compresión coronario que es mandatorio, sobre todo en los pacientes que tienen válvulas o tienen homoinjertos calcificados en la proximidad con las arterias coronarias, sobre todo con la izquierda, puede hacer que sea catastrófico una sobreexpansión. Hacer, por supuesto, la preparación del landing zone, que se hace mediante el implante de uno o más stent, que estos pueden ser desnudos o cubiertos, y después pasamos a una decisión del tipo de válvula. Lo que tenemos en nuestros medios disponibles, Sapiens, XT y S3, de la cual tenemos muy poca penetrancia en el mercado, hay muy poquitas puestas, y fundamentalmente Melody, que es de amplio conocimiento, que fue la primera válvula de implante de posición pulmonar, ya descrita en el 2000, y que en Argentina el primer implante fue en el 2011. Esto, la forma de abordaje, tradicionalmente la vía femoral, pero tenemos la posibilidad que puede ser hacer un acceso yugular, y la perventricular también es factible. Estas son imágenes de las válvulas, las de izquierda son Melody, la derecha es una Sapiens S3. Perdón, ok. Las imágenes son. Bueno, esta es la imagen de un paciente con una obstrucción del tracto de salida, tiene un homoinjerto, ustedes ven cómo se ve la turbulencia en el tracto de salida, las imágenes que hacemos de las angiografías, las posiciones habituales, un frente, un perfil, ¿sí? Pueden ver el homoinjerto, la primera dilatación para ver el comportamiento del homoinjerto, podemos usar uno o más balones, hacer el landing zone, es el implante de un stent que puede ser desnudo o cubierto, y como ven en la última imagen, es el ascenso del sistema liberador de una válvula Melody, para ponerlo en posición. Se hace el implante, se hace redilatación con un balón de alta presión para lograr una mejor posición, el control de la misma, ustedes ven la competencia de la válvula. Si aún así tuviéramos algún tema de peso, que es una limitante para hacer el implante, en caso requerido y que es necesario el implante de una válvula percutánea, y tenga contraindicada la cirugía. Este es un caso de implante por vía perventricular, donde el acceso es un acceso por vía subsifoidea con una pequeña incisión y jareta en el ventrículo derecho, que lo hacemos con ayuda del cirujano, y ustedes ven, se hace lo mismo. Se coloca un introductor grueso directamente en el ventrículo y se pueden hacer las angio en las distintas posiciones para ver. Nuevamente, landing zone, un stent previo, redilatación de ese stent con balón de alta presión, e implante de una válvula Melody, se hace de manera directa. Allí vemos redilatación, control de competencia de la válvula y permeabilidad de ambas ramas pulmonares. Si nos encontramos en el caso entonces de una insuficiencia del tracto de salida del ventrículo derecho, la preparación es un poquito distinta porque es una patología diferente. Hacemos recolección de datos también con la ecografía y la resonancia magnética, como decíamos. Hacemos angiografía en las diferentes posiciones para lograr las mediciones estáticas. Hacemos también una oclusión del tracto de salida con balón elastomérico, es decir, un balón blando, y hacemos test de compresión coronario también, fundamentalmente para ver cómo es el comportamiento del tracto de salida, porque es muy distinto en la insuficiencia pulmonar, porque tiene mucha variación en su diámetro en la sístole y en la diástole, con lo cual el balón para eso es mandatorio. Hacemos una decisión entonces del tipo de válvula, ¿sí? De las cuales fundamentalmente las que tenemos en el mercado disponibles en Argentina son la Venus Pival y la Pulsta, y las que están en proceso casi de ingreso de manera pronta, MedZenit, Pitival y Harmony. Allí tenemos las imágenes, entonces que pueden ver en ese orden. Primero es la Venus, la segunda es una Pulsta, Zenit y Harmony. Por supuesto, las imágenes, ustedes como ven, en el ecocardiograma tenemos para ver la insuficiencia y la dilatación de cavidades derecha. El eco es realmente, para esta patología, es casi mandatorio, casi la decisión de la válvula, porque se pueden hacer las mediciones tanto del diámetro y del largo, y se ve perfectamente la anatomía, y uno ya puede hacer la previsión y el pedido de válvula correspondiente. Después con los distintos estudios que podemos hacer la resonancia para seguir viendo las imágenes, diámetro y anatomía y la angiografía multi-slide, para seguir con las definiciones de anatomía y medidas, terminamos decidiendo el tipo de válvula y el diámetro que vamos a utilizar.
Las imágenes, por supuesto, que hacemos enfrente, oblicua derecha y perfil, para ver la anatomía. Hacemos las mediciones estáticas para ver también diámetros en distinta proximal, medio y distal, y para ver el largo. Y, por supuesto, el balón elastomérico, como ven, que parece todavía que ocupa más espacio que la imagen estática, porque justamente el tracto de salida tiene bastante distensibilidad. Entonces, nos sirve mucho para terminar de definir el diámetro final. Este es un ejemplo, esta es una válvula pulsa, en donde vemos la posición sobre la rama derecha y el sistema liberador. Ya se van haciendo angios de controles de manera repetida para poder ver cuál es la mejor ubicación y posición de la válvula. El deployment o la liberación se hace de manera muy lenta porque saben que son autoexpandibles para tener el mayor control. Y una vez colocado uno hace también el control para ver la competencia de la válvula. Observen que se ve muy bien y a su vez también se ve que las ramas pulmonares queden libres. Este es un ejemplo de válvula Venus, en donde vemos, se utiliza habitualmente un introductor grueso, un dry seal de 24 French o 22, de acuerdo al calibre de la válvula que vamos a utilizar, que eso nos permite llegar muy bien hasta la rama sin ningún tipo de inconveniente. Una vez liberado, podemos comenzar el deployment también, y fíjense que la apertura también se hace lenta con reiterados controles. Aquí vemos cómo se va expandiendo y posicionando, y en los controles vamos a ver la competencia de la válvula y la permeabilidad de las ramas pulmonares. Como conclusiones, el reemplazo de válvula pulmonar percutáneo es un procedimiento seguro y eficaz. Viene en constante crecimiento debido a que las reparaciones del ventrículo derecho cada vez se van haciendo mejor y logran la sobrevida de los pacientes, con lo cual llegan para intervenciones o reparaciones de ese tracto de salida. Las limitaciones, por supuesto, es el alto costo que tienen, sobre todo también un problema que tenemos, que todavía siguen siendo de uso compasivo la gran mayoría, excepto la válvula Sapiens. Lleva un trámite administrativo muy engorroso, y por supuesto los beneficios que tenemos es que se pueden hacer de manera percutánea. Eso implica que el alta de la mayoría de estos pacientes son a las 24 horas y en algunos casos hasta 48. ¿Sí? Y por supuesto que evita una bomba y una nueva esternotomía, con lo cual para el paciente, desde el punto de vista psicológico y la reinserción a sus actividades habituales, es muy buena. Por supuesto que la selección de pacientes debe ser protocolizada, sobre todo en lugares o en centros donde se tengan la posibilidad de trabajar en equipo multidisciplinario para poder hacer la mejor indicación, y por supuesto que el seguimiento a largo plazo para mejores resultados y ver cuál va a ser el comportamiento de esta válvula a lo largo del tiempo. Gracias. Espero haber cumplido. Muchísimas gracias. La próxima presentación la hará la doctora Laura Sem, certificada en... perdón, me salté el doctor Marcelo Menéndez. Disculpa, y lo presenta el doctor. Bueno, Marcelo va a hacernos una presentación de un caso clínico de TAVI. Es el jefe del servicio de cardiología intervencionista del Sanatorio Plaza y el Sanatorio Rosendo García en Rosario, y staff del Hospital Italiano de Rosario. Marcelo, gracias por presentarnos este caso. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme, y una felicitación especial al doctor Velardi, que él ha sido parte también de mi formación. ¿Sí? Bueno, estos son mis conflictos de intereses. No sé qué pasa. Ahí está. Bueno, es un típico paciente con estenosis aórtica, 78 años, hipertenso, dislipémico, con un antecedente de un infarto inferior previo, amiloidosis cardíaca e hipertensión pulmonar, con una estenosis aórtica severa en clase funcional 2-3 y con una insuficiencia renal moderada. Ustedes ven la uremia y la creatinina, con un filtrado glomerular de 38 mililitros por minuto. Tengo problemas con esto. Con score de riesgo alto, fíjense ustedes, un STS de 10, con una escala de fragilidad clínica de 3, y además un bloqueo completo, un ritmo sinusal, pero con un bloqueo completo de rama izquierda, un bloqueo AB de primer grado. Sí. Está bien.
Gracias. Este es el eco que muestra una estenosis aórtica con un gradiente pico de 75 y un gradiente medio de 43, una velocidad de 4.2 y un 0.8 de área, una hipertensión pulmonar severa. Por supuesto, la evaluación de Cartin ha mostrado que este es un paciente de indicación de TAVI por todas estas comorbilidades que el paciente tiene. Avanzamos con el estudio. Fíjense ustedes aquí la coronariografía muestra una oclusión de coronaria derecha con circulación colateral en puente, una lesión moderada en la descendente anterior y una lesión severa en la rama posteroventricular de la arteria circunfleja. Y aquí en el análisis del ATAC multislide podemos ver claramente las dimensiones del anillo con un perímetro de 72.9 y un perímetro derivado, un diámetro derivado del perímetro de 23.2. Y ya fíjense ustedes, esto es un poco lo que Fernando había mostrado, el calcio es en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un nódulo muy importante, y la severa calcificación, además de la aorta ascendente y en el nacimiento de las arterias de los troncos supraaórticos. El resto de la tomografía muestra unos senos de Valsalva amplios, 30 milímetros, un tracto de salida de 72 milímetros y una unión seno-tubular de 26.5. La altura de las coronarias en este paciente no era un problema, arriba de 12 milímetros para el tronco y 13, un poco más de 13 para la coronaria derecha. Aquí podemos ver ya en el análisis de la tomografía la proyección de caso overlap, que es como tratamos, como nosotros desde hace ya más de un año estamos haciendo los implantes, una oblicua derecha 11 grados, caudal 24, una angulación bastante buena, no más de 44 milímetros, y también medimos un centro membranoso de más de 6 milímetros, importante porque este paciente tenía un bloqueo completo de rama izquierda con un bloqueo de primer grado, por lo cual el riesgo de marcapaso definitivo es bastante alto. Y el otro problema es de los accesos, fíjense ustedes, del lado izquierdo, no solamente la calcificación, sino diámetros muy pequeños, 3.9, 4, y del lado derecho tenemos un poco más de diámetro, pero tenemos en la zona de la bifurcación femoral mucho calcio en la pared anterior, por lo cual pensamos en buscar un acceso alternativo, pero fíjense las arterias subclavias también bastante enfermas, así que un poco nos planteamos, resumiendo este paciente, tenemos un paciente con un perímetro de 72.9, con ejes iliofeborales bastante calcificados y con diámetros en el límite de 5 milímetros, por lo cual pensar en este paciente qué válvula vamos a elegir, con qué sistema de liberación, me refiero al perfil, si vamos a acceder a acceso percutáneo o quirúrgico, si vamos a tener que utilizar en este paciente algún método alternativo de angioplastia o de litotripsia intravascular. Por otro lado, tener en cuenta ese calcio en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, cual es un predictor independiente no solamente del leak paravalvular, sino también de ruptura, la selección entre la válvula autoexpandible y balón expandible, el bloqueo de rama izquierda con bloqueo de primer grado, es decir, tener en cuenta la profundidad a la cual vamos a hacer el implante, y por otro lado, el uso del contraste por el tema de la insuficiencia renal. Claramente en este paciente decidimos utilizar, poniendo en la balanza riesgo-beneficio en cuanto al perfil de implante, una Evolut Pro, con esa pollera amplia que tiene, debido a ese calcio en el tracto de salida y minimizar el riesgo de leak paravalvular. Y si ustedes se fijan, el diámetro entre el perímetro está entre una válvula 26 y una 29. Si usamos una válvula 26, tenemos un oversizing del 12%, por lo cual eso sería un oversizing no tan importante y con eso disminuiríamos el riesgo de ruptura del anillo, ¿no? Así que decidimos utilizar esa válvula número 26 que necesita un acceso de por lo menos de 5 milímetros. Con respecto al tema del acceso, evaluar el acceso percutáneo versus el quirúrgico. En este caso, debido a ese calcio que tenía en la pared anterior, decidimos hacer un acceso percutáneo, un acceso quirúrgico. Nosotros los accesos quirúrgicos los estamos haciendo, en realidad los cirujanos, con sedación y anestesia local, lo cual es menos agresivo para el paciente, y ellos tienen un buen control de la zona quirúrgica, ¿no? Así que eso fue lo que hicimos. El resto del procedimiento lo hicimos con marcapaso transitorio debido a los trastornos de la conducción del paciente, una cuerda Safari extra small, predilatación con un balón de 18 milímetros.
Por supuesto que tuvimos problemas con el avance del dispositivo, porque fíjense ustedes que en esta primera imagen el dispositivo no avanza, en realidad la primera indicación fue hacer litotripsia intravascular, creo que era un buen caso, pero no tuvimos, por cuestiones administrativas, no pudimos realizarla, así que hicimos una angioplastia con balón, como ustedes ven aquí. Eso nos permitió avanzar la válvula, pero el dispositivo, ustedes saben que la Evolut viene con el sheet inline, así que subimos el sheet hasta la femoral común y de ahí subimos con sheetless hasta el acceso de la válvula. Por supuesto que como ustedes ven aquí, como este paciente tenía una enfermedad coronaria importante y no sabíamos si después había que tratar la arteria subclavia, la arteria circunfleja, que tiene una obstrucción importante, alineamos la válvula, fíjense ustedes con el SAI por enora 3, fíjense el HAT es la curvatura interna, cuando sube por la aorta ascendente, y el HAT en la curvatura externa, y en la posición de CAS overlap, ustedes fíjense que el HAT está en la parte media frontal. Eso nos habla que los postes de la válvula van a estar lejos de los ostium coronarios. Eso es lo que hicimos para alinear el dispositivo. Aquí ustedes ven cómo avanza. Bien, proyección de CAS overlap, que nos permite evaluar nos permite evaluar la profundidad del dispositivo en forma eficaz. Comenzamos a la altura de, aquí estamos un poquito más alto, pero en realidad comenzamos a media altura del pictel, que está colocado en el seno no coronariano, aislado de la superposición del seno izquierdo y el derecho. Comenzamos a abrir la válvula muy lentamente hasta llegar al tercer nodo, como ven en la imagen del centro, y después marcapaseo a 120 por minutos hasta llegar hasta el punto de no retorno. Esto lo hacemos sistemáticamente con todos los dispositivos. Una vez llegado al punto de no retorno, fíjense ustedes que hasta ahora llevamos una sola inyección de contraste, que fue para evaluar la posición del seno no coronariano, y 2 inyecciones aquí de contraste, una en la proyección de CAS overlap para ver la relación entre el dispositivo y el seno no coronariano, fíjense ustedes que está en 2 o 3 milímetros. Yo sistemáticamente voy a caudal izquierda para ver la relación entre el seno izquierdo y la válvula. Fíjense ustedes que está un poquito más profunda, pero no más allá de 3 o 4 milímetros, y ustedes ven el calcio. Una vez que estamos conformes con esa posición, avanzamos con la liberación final del dispositivo, y este es el resultado final. Fíjense ustedes que hicimos 4 inyecciones de 10 centímetros de contraste y nada más. Lo ideal hubiera sido sacar la cuerda, pero debido al calcio que tenía, la dejamos en posición por si necesitamos postdilatar. Y lo importante, fíjense que la pollera de Evolut Pro selló completamente ese nódulo de calcio en el tracto de salida, y por otro lado, fíjense usted que en esta proyección de CAS overlap, el C-TAP está hacia la parte derecha de la pantalla, más alejada nuestra, y eso nos habla de que tenemos una alta chance, por lo menos el 80%, de que la válvula haya quedado alineada y los postes estén alejados del nacimiento de las arterias coronarias. Este es el resultado final, fíjense ustedes sin gradiente, el mismo electro, y esta es la angiografía de salida después de terminado el procedimiento. Este es el eco de control, 8 milímetros de gradiente, con un mínimo leak, y el paciente se fue de alta en 48 horas. Me parece que como conclusiones podemos decir que es fundamental el análisis exhaustivo de la tomografía, tener en cuenta todas estas consideraciones técnicas pre-procedimiento, como el acceso y la selección del dispositivo, y me parece que en estos casos, con estos anillos con mucho calcio en el tracto de salida, con riesgos de leak paravalvular, este tipo de dispositivo con polleras que sellan el leak son importantes y son efectivos, y no exagerar con el tema del oversizing en estos casos para evitar el riesgo de ruptura. Y finalmente creo que en estos pacientes que tienen trastornos de la conducción, como este paciente, la proyección de CAS overlap nos permite hacer un implante preciso en cuanto a la profundidad y reducir así el riesgo de los trastornos de conducción. Muchas gracias. Ahora sí, perdón, Marcelo. Vamos a Laura Zamp,
que es especialista clínica de NetSur y certificada en TAVI, Balloon Expandable por Edwards y MyValve. Ok, perfecto. Perfecto. Y si quiero mostrar un video. Pero... Sí, sí. Listo. Pero discúlpame. Ah, dale. Bueno, espero no necesitar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy especialista clínica en NetSur. Nosotros hoy vamos a presentar el dispositivo MyValve que hemos incorporado este año a nuestro portfolio. MyValve es un dispositivo balón expandible, tejido de pericardio bovino, con un tratamiento anticalcificación. El stent es una aleación de cobalto, tiene pollera externa e interna para minimizar todo lo que es leak paravalvular, y recibió CE Mark en el 2019. El stent tiene un diseño similar a lo que sería un panal de abejas. Las celdas que corresponden al stent descubierto son celdas bastante amplias, lo que facilitaría, en caso que fuese necesario, el acceso a las arterias coronarias. Por otro lado, esta imagen que nosotros vemos acá es la imagen que nos va a servir de referencia para realizar el correcto posicionamiento del dispositivo sobre el plano anular. Específicamente, nos tenemos que guiar por esta segunda banda oscura, que es la que vamos a tener que posicionar sobre el plano anular. Aquí hay dos imágenes donde ustedes pueden apreciar la buena visibilidad de esto que yo les estoy comentando. Estas son las medidas que actualmente están disponibles aquí en Argentina. Las medidas 30,5 y 32, como fueron aprobadas con posterioridad por cuestiones regulatorias, aún todavía no las tenemos disponibles aquí. Y lo novedoso y beneficioso de este dispositivo es que cuenta con medidas intermedias. Nosotros aquí abajo hemos hecho un cuadro con las medidas estándar y gracias a la incorporación de las medidas intermedias no tenemos necesidad de sobreexpandir o subexpandir el dispositivo para cubrir un área determinada. Este es el kit que cuenta con la válvula, sistema de delivery, introductor, balón para predilatación y el sistema para crimpar el dispositivo. El introductor es un introductor de 14 French para todas las medidas del portfolio. Igualmente, aquí en el cuadrito que está acá abajo, dependiendo del tipo de válvula que nosotros vayamos a implantar, vamos a requerir de un diámetro mínimo femoral. Este es el balón de predilatación. Tiene distintas medidas, de acuerdo al requerimiento del caso o lo que decida el equipo médico, va a ser el balón que vamos a elegir para realizar la predilatación. Este es el sistema de delivery. A diferencia del modelo tradicional balón expandible, esta válvula se monta directamente sobre el balón del sistema. Por ende, el operador no tiene que realizar ningún tipo de paso intermedio previo a realizar el implante. Aquí en esta imagen no se nota porque son dos topecitos transparentes que lo que va a hacer es, nos va a servir a nosotros para que la válvula no se desplace cuando introducimos el sistema a través del introductor. Otra de las cosas que les queremos mencionar es el grado de flexión que tiene este dispositivo. Nosotros aquí les mostramos un paciente que hemos hecho en una aorta horizontal.
pueden ver acá la buena estabilidad del dispositivo durante el implante. Y aquí el resultado final que obtuvimos. Bueno, como les decía, inicialmente este es un dispositivo bastante nuevo en nuestro mercado. Desde la compañía han iniciado un programa clínico con varios estudios, entre los cuales yo les quiero recalcar el Landmark. El Landmark es un estudio donde el objetivo no es solo comprobar la seguridad y la eficacia del dispositivo, sino también la no inferioridad con respecto a Sapien 3 y a Evolut, y así lograr obtener la aprobación de la FDA. Por último, contarles nuestra experiencia. Nuestro lanzamiento fue hace poco, por ende tenemos pocos pacientes hechos, pero estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido. De estos 10 pacientes, hemos hecho una aorta horizontal, un paciente con una válvula bicúspide, y el resto de los pacientes no han tenido ningún tipo de particularidad anatómica. Estas son las medidas que hemos implantado. Fíjense que el 60% de nuestros pacientes fueron medidas intermedias, así que nuevamente recalcamos la importancia de contar con estas medidas. Estos fueron los resultados con respecto a tasa de marcapasos, 0%, y complicaciones vasculares, 0%. Datos sobre lo que es leak periprotésico, 9%, el 90% de nuestros pacientes sin ningún tipo de leak, y un solo paciente quedó con un leak leve. Y estos son datos con respecto al alta que recibieron estos pacientes. Tuvimos un paciente que fue dado de alta el mismo día del procedimiento, 4 pacientes a las 24 horas, y el resto de los pacientes entre las 48 y 72 horas posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Laura. Vamos a seguir, yo voy a presentar a los panelistas para poder avanzar sobre la discusión. Tenemos minutos para discusión. Están los doctores José Alonso, Claudio Cejas, Carlos Fernández Pereira y Antonio Custevi. Si están por ahí, acérquense para poder empezar a charlar de las presentaciones que fueron realizadas. Hay micrófonos en el medio, no sé si hay micrófonos de sala, pero mientras se acercan los micrófonos, yo quisiera pedirle al doctor Jorge Velardi que nos haga una reflexión de esta primera sesión de CASIVAL, donde se tocaron temas muy trascendentes para lo que es la actividad del Estado en Argentina. Bueno, gracias Aníbal y Carla acá acompañándonos, y a los panelistas que van a seguramente hacer preguntas interesantes. Yo un par de reflexiones. Hay unas cosas macro, que es la cantidad de válvulas que se ponen en la Argentina, la cantidad de TAVI que se pueden estar haciendo, y por supuesto fue muy interesante ver distintos tipos de prótesis, en qué momento, cuáles, y las nuevas prótesis están apareciendo. Me gustaría más tocar el tema más macro que fue presentando por Matías y en general por tratar de entender qué pasa si uno no pone válvulas. Estaba tratando de sacar lo que recién acabo de recibir del EAPSI, del grupo europeo. La verdad que por las demoras del año pasado, cada mes de demora de hacer TAVI hubo 10% aumento de eventos, y cada 3 meses 35% de aumento de eventos en aquellos pacientes que estaban en lista de espera y tenían que hacer TAVI. O sea que teóricamente, o de acuerdo a la data de ellos, no hacer TAVI de pacientes que están absolutamente indicados para el caso no operarlos, acarrea 35% en 3 meses de aumento de eventos con internaciones de pulmón y muerte. Por otro lado, la cantidad de TAVIs que se colocan en el mundo, pero particularmente en Europa, están directamente relacionados al Producto Bruto Interno. Hay temas culturales, probablemente en Alemania, versus algunos otros alrededor, pero en Europa la división entre más y menos TAVIs es directamente proporcional a la cantidad de ingreso per cápita que llaman logístico. Así que no podemos ignorar en la República Argentina que nuestra temática de no aceptación
está relacionado al Producto Bruto Interno caído de la República Argentina. Y esta es la pelea o el inconveniente que hay. Realmente no sé la respuesta, no tengo ni idea, somos parte del problema y no de la solución, pero sepamos que está requete documentado que a mayor caída del Producto Bruto Interno hay menor colocación de TAVI por el costo que tiene, y el costo todavía no ha podido descender lo suficiente para hacer la historia que tuvo los Stand Control. Pero damos lugar a los panelistas que deben tener preguntas interesantes. José, adelante, por favor. Hola, una pregunta para el doctor Rivarola. ¿Qué piensa acerca del desarrollo de endocarditis bacteriana con las válvulas en posición pulmonar y si eso hace cambiar la indicación? La otra es y esto es algo nuevo, pero uno no tiene tanta suerte muchas veces de tener un panel de expertos tan grande. Hay pacientes con cardiopatías congénitas operados, cirugías de Ross, troncos arteriosos, que hacen precozmente insuficiencia aórtica, pura, podríamos decirlo, a veces con estenosis, pero en general tienen más insuficiencia aórtica, y he visto que del 2010 se ha empezado a extender la indicación del TAVI a este tipo de pacientes con insuficiencia aórtica, y en el 2017 con los nuevos modelos, algunos de los que han mostrado hoy han mejorado los resultados. ¿Qué piensan en la expansión de la indicación a este tipo de pacientes? Si es factible o no es factible, cuando a veces son cuadricúspides, bicúspides, anillos grandes, etc. Gracias. Hola. Gracias por la pregunta, José. Bueno, es un tema complicado el tema de la infección, de la endocarditis. A mí no me daba tiempo tampoco para tocarlo en la charla, porque es muy breve el tiempo, pero es cierto que desde el lado de mayor experiencia, que es de válvula Melody, que es lo que tenemos de muchos años, se ha visto un incremento, digamos, no menor de la incidencia o la tasa de endocarditis infecciosa. Es una charla que también anda por ahí Jesús Dansky, que estuvo presentando un poco de eso. Hay una mayor incidencia por múltiples factores, pero creo que algunos de esos están relacionados fundamentalmente a la nueva utilización del valve-in-valve, es decir, a utilizar una válvula dentro de otra válvula biológica, que eso se vino desarrollando en el último tiempo. Fundamentalmente porque está relacionado a que en lo posible para estos pacientes tratar de dejar o no dejar espacios libres entre la válvula y la pared del vaso se hace fundamental para la no proliferación de coágulos, trombos o algunas cosas que favorezcan la infección. Ahora, con respecto a la incidencia, ha venido aumentando y de hecho se han tomado unas nuevas prácticas, digamos, para la indicación en algunos pacientes para hacer el reemplazo o implante, que tiene que ver con las conductas. Hoy en los pacientes, de hecho, personalmente ha pasado que las conductas de esto de piercings, tatuajes, adolescentes con cierta promiscuidad y todo lo demás con posibilidades, eso hace que hoy sea un factor de riesgo para la indicación de algunos pacientes para hacer implantes. Y la presencia es condición sine qua non que no funcionan con la redilatación, sino que van al reemplazo nuevamente y es quirúrgico, por eso no es un dato menor. Con respecto al tema de las válvulas autoexpandibles, hay muy pocos datos, la verdad que hay muy baja incidencia, no se sabe todavía factor, la mayoría de esos son de origen porcino, Melody es de origen bovino, digamos, no se sabe si hay alguna tendencia con respecto o explicación a eso, pero la verdad que en las otras, la verdad, muy baja incidencia. Hubo una segunda pregunta que hizo José, pero que quizás sea importante para que la respondan o Fernando, Marcelo, Matías, que fue el tema de la necesidad de un uso off-label de las válvulas de TAVI para insuficiencia aórtica. Fernando, que tenés el micrófono, si querés hacer un comentario. Creo que mencionó también el tema de operación de Ross, que apareció, se escuchaba medio bajo, pero sí, digamos, cuando la presencia de insuficiencia aórtica asociada a estenosis, cuando tiene una zona de anclaje, no importa si es un Ross, si es una estenosis más insuficiencia, eso no constituye una contraindicación para el TAVI. Pero la insuficiencia aórtica pura, cuando tiene ausencia de calcio,
el implante y el anclaje de la válvula es muy difícil con las válvulas que tenemos disponibles acá en Argentina, así que yo no recomendaría hacer TAVI en una insuficiencia aórtica pura. Con respecto a ROS y patologías con mucha calcificación, necesitamos válvulas con mayor fuerza radial. Me acuerdo un caso que hicimos con Ale Cherro en la Adventista, que era un chico de 20 y pico de años, y ahí usamos la Lotus, porque la Lotus tenía la propiedad de tener muchísima fuerza radial. Entonces, como que elegiría, cuando tiene mucho calcio, específicamente estas reoperaciones, iría con una válvula con mayor fuerza radial, balón expandible, o elegiría de las autoexpandibles las que tengan mayor fuerza radial. Me gustaría, Fer, que estás ahí ya con el micrófono, hacerte una pregunta. Vos hablaste de diferentes prótesis. Hasta hace 10, 12 años teníamos una sola y nos contentábamos con eso. Hoy en día tenemos un portfolio bastante más amplio, pero seguimos teniendo, como dice Jorge, un producto bajo, y cada vez que uno pide una válvula, uno se enfrenta a un auditor que le pone una barrera. ¿Qué estrategia tomas vos ante tus pedidos cuando la válvula que vos pedís no te la dan? O sea, ¿cómo justificás tu pedido y haces lo que querés o lo que podés? Bueno, primero me parece que el tema es cómo acompaña el hospital, el sanatorio, en facilitar la aprobación de la práctica. Hay un primer paso, porque ya que tu pregunta me invita a contestar esa parte. El paciente no puede quedar solo, librado al azar, yendo a hacer trámites que no entiende cómo son. Entonces nosotros armamos en el instituto el Heart Team con secretarias que acompañan, unas en la fase pre, en toda la evaluación, que también es complejo, hay que hacer todo en un día, hay gente mayor, entonces toda esa preparación hay que organizarla. Y después, cuando ya se decide, tenemos que ahí pedir la válvula en cuestión que necesitamos. Hay coberturas más difíciles y otras más sencillas. Tratamos de priorizar la anatomía y justificamos. O sea, cuando es una válvula, cuando es un paciente que tiene bloqueo de rama derecha y un PR largo, y bueno, vamos a ir con la válvula que tenga menor tasa de marcapaso. Y lo justificamos y esto es mejor para el paciente. Cuando tiene una daga de calcio, vamos con autoexpandible. Cuando tiene, o sea que justificamos. Ponemos, a ver, este paciente es compatible con válvula A, B y D en la historia clínica, en ese orden. Y vamos a la oración y decimos, mira, necesitamos esta válvula. Y después la lucha personal, ¿no? Pero sí, hay que ajustarse al paciente. Jesús, querías hacer un comentario, me parece. Sí, me parece un poco para abundar algunos aspectos que estaba hablando Marcelo. Primero, no tiene que haber gradiente residual cuando hacemos válvula pulmonar. Es un enemigo, el gradiente residual, favorecedor de la endocarditis. Lo mismo decía Marcelo sobre las especies de cul-de-sac que se generan en la periferia de la válvula, que son favorecedores de formación de trombos y de futuras endocarditis. Otro aspecto importante es que entre las bacterias más habituales, las comunes son Staphylo y Strepto, esas son las más comunes, pero a partir de la válvula pulmonar se han visto infecciones muy graves con gérmenes no habituales. Y la abundancia en la aparición de hongos no conocidos, no habituales, que son los más graves, y que ocluyen rápidamente la válvula e incluso terminan en cirugía y muchos de ellos con la vida del paciente. Entonces, ¿qué son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene un paciente con una válvula pulmonar? La prevención. La prevención tiene que ser estricta. Y en algunos centros empezaron a haber grupos de trabajo, en donde hay psicólogos, sociólogos, porque como decía bien Marcelo, los aspectos que hacen al riesgo de la enfermedad, de la válvula y de su seguimiento, están muchas veces en las conductas de la persona. Una persona que tenía que ir al odontólogo y no hizo adecuada prevención, y les pido que vean en los trabajos sobre válvula y endocarditis, va de la mano. El que no hizo adecuada prevención, inevitablemente es el endocarditis. Y la realidad que son enfermedades graves.
Gracias, Jesús, por el comentario. Están también como panelistas, pero no los veo, al doctor Antonio Scuteri, el doctor Claudio Cejas, bueno, y está Carlos Fernández Pereira también. Por favor, a Claudio, te estás acercando. Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Felicitaciones por la exposición, la verdad que de alto nivel. Esta es una pregunta para Matías sobre todo. Nosotros nos comparamos este colegio con los grandes resultados de TAVI que se tienen, pero ¿qué se sabe de los cirujanos? ¿Qué datos tenemos para competirles? Porque hoy contemporáneamente la TAVI es lo que más nos preocupa. Entonces, comparativamente con ellos, a ver cómo podemos discutir ese punto. O llegar. De los cirujanos no tenemos datos, pero hace años no tenemos datos. Nunca tuvimos, me parece. Lo cual no quiere decir que, que nosotros tengamos que seguir el mismo camino. Creo que reflexión de eso es que de algún momento a otro vamos a tener que empezar a juntar nuestros datos para poder, por lo menos, demostrarlos. Cuando yo muestro o hablo un poco de la diferencia entre centros que hay de volumen, con la cirugía pasa exactamente lo mismo. Hay centros de alto volumen quirúrgico y hay centros de bajo volumen quirúrgico. La diferencia, creo yo, y esto es una opinión personal, es que las curvas de aprendizaje de un TAVI versus la curva de aprendizaje de un reemplazo valvular aórtico es diferente. Además, los actuantes en la recuperación también, digamos, de los pacientes también es un factor que va a los resultados, a la mortalidad, etc. Entonces, digamos, no solo no tenemos datos, sino que la disparidad de datos en el país o de resultados en el país de la cirugía de reemplazo valvular aórtico aún es, creo yo, y es una opinión personal, aún es mayor que los resultados del TAVI. Matías y Claudio, yo quiero hacer una mínima reflexión y seguramente después va a hacerlo ella. Yo voy a hacer una autocrítica y como expresidente del CASI me hago cargo. Vos mostraste un registro de TAVI que se inició cuando empezó el TAVI en la Argentina y se continuó hasta el año 2014 con 35 centros. Creo que pecamos de no haber tenido una reglamentación de manejo del registro que cambiara las autoridades responsables del registro, que generara que eso no se cortara en el 2014. La única forma de lograr fidelidad y que todo el mundo cargue sus datos es tener un cambio de protagonistas cada 2 años, no más que eso. Ese es un pecado que tomo yo una parte de la culpa, también porque nosotros deberíamos tener un registro monitoreado, al menos en un 10%, para conocer realmente los cirujanos, después veremos ellos qué realidad tienen. Pero si nosotros pretendemos que los financiadores nos lleven de estos 28 TAVI por millón de habitantes, que muestra que acá estamos muy lejos de hablar del bajo riesgo. Acá significa que hay muchos señores y señoras octogenarias largas de alto riesgo quirúrgico que no están recibiendo el tratamiento que deberían recibir. Y eso estamos a tiempo de recuperarlo. Por supuesto que estamos a tiempo de recuperarlo, pero debemos hacer un registro como corresponde, asumir los números que corresponden, y quizás si yo en el ICR tengo un número que no corresponde a la media aceptable de morbimortalidad, tenga que suspender mi programa de TAVI transitoriamente hasta ponerme a tono. Y eso yo tomo como expresidente del CASI la autocrítica de no haber podido seguir adelante con ese registro, y ojalá que ahora se pueda recuperar, pero con el manejo que debe tener y asumiendo los datos que tenemos en la realidad. Y después veremos con los cirujanos qué es lo que pasa. Exacto, yo creo que el no tener datos es el mayor de los problemas. ¿Sí? Cuando uno tiene la auditora dentro del hospital, como lo tengo yo, es imposible no tener el dato y no mostrarlo, porque nos auditan todo el tiempo, nos auditan el tiempo de hospital, el tiempo, si tuvo transfusiones, cuánto tiempo se quedó, si estamos implantando pacientes fútiles, y hacen estudios de costo-efectividad, que estamos ahora en uno de esos partes de evaluación prospectiva. Yo creo que es algo que nos debemos. Para la charla de Matías, él llamó a las compañías, yo llamé a las compañías y macheamos los datos a ver si nos habían dicho la verdad a los dos. Esa fue la manera de poder tener el dato.
en Argentina, y creo que es inadmisible. Después los cirujanos es otra historia, así que yo creo que para el futuro, y si queremos seguir creciendo en TAVI y poder pelear de manera colegiada con las distintas coberturas, es tener un dato único, una entrada única de datos auditada por un externo, y de esa manera poder decir, bueno, tenemos tanta mortalidad en Argentina en TAVI, en alto, moderado y bajo riesgo. Y coincido que del bajo riesgo estamos lejísimos. La verdad que me encanta escucharlos hablar de esto. La verdad de la medicina pasa por la transparencia, pero con uno mismo, con los pacientes y con las entidades que nos rigen o a quienes tenemos que reportar. Desde el año 80 hoy yo no me acuerdo de ningún registro realmente nacional que haya aportado datos transparentes. Ojalá lo puedan hacer para TAVI. Sin embargo, sí lo logramos con STEM Save Life, o STEM for Life, o con el infarto, o como lo querramos poner. Y yo creo que eso fue un ejemplo para continuarlo, porque la gente fue reportando, a todos se nos murieron el doble el año pasado y se reportó, y no pasa nada malo. Lo que uno tiene que tener es la honestidad y la transparencia de reportar los datos internamente y hacia un registro muchísimo mejor. En cuanto a cirugía, sí tenemos datos, por lo menos hay dos tipos de publicaciones, una es música, que fue hace X tiempo atrás, y sí hubo un relevamiento de toda la cirugía cardíaca argentina, y nosotros, por lo menos a nivel institucional, lo tenemos permanentemente con excelentes resultados. Competimos con excelentes resultados quirúrgicos. Pero de cualquier manera la indicación de TAVI va mucho más allá. Ojalá de esta charla saquen registros transparentes. No importa cuando te va mal, porque lo único que uno quiere es tratar de aprender por qué te va mal y después ir mejorándolo. Yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Creo que si nos llevamos este mensaje a casa de que el colegio realmente se ponga los pantalones en un registro, hemos ganado el día con eso. Así que los invitamos al break, a tomar un café y a seguir en el CASI.